Animales y aves viven en comunidades, y es un milagro de la creación que no hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas que no forme una comunidad igual que ustedes. Al-Corán, Sura 6, Aleya 38. La investigación ha demostrado que los animales y las aves viven en comunidades, es decir, se organizan, viven y trabajan juntos. Todas las creaciones en parejas. Y todo lo he creado en parejas. Al-Corán, Sura 51, Aleya 49. Esta aleya se refiere a diferentes creaciones como los seres humanos, animales, plantas y frutas. También puede referirse a un fenómeno como la electricidad, en el que los átomos constan de electrones y protones cargados negativa y positivamente. Glorificado sea aquel que creó todas las especies en pares, las que brotan de la tierra, los seres humanos y otras que desconocen. Al-Corán, Sura 36, Aleya 36. Al-Corán dice aquí que todo se ha creado en pares, incluyendo cosas que la humanidad no sabe en la actualidad y puede descubrirse más adelante. Estilo de vida y comunicación de las hormigas. Observa la siguiente aleya del Corán. Fueron concentradas ante Salomón en perfecta formación sus tropas de jin, de seres humanos y de pájaros. Al pasar por un valle donde había hormigas, una de ellas dijo: «Oh hormigas, entren en sus hormigueros, no sea que Salomón y sus tropas las pisen sin darse cuenta». Al-Corán, Sura 27, Aleyas 17 y 18. En el pasado, algunas personas probablemente se habrían burlado del Corán, considerándolo un cuento de hadas, un libro en el que las hormigas se comunican entre sí y comunican sofisticados mensajes. En los últimos tiempos, las investigaciones nos han mostrado varios hechos sobre el estilo de vida de las hormigas que no eran conocidos por el ser humano. Las investigaciones han demostrado que los animales o insectos cuyo estilo de vida es el más cercano en semejanza al estilo de vida de los seres humanos son las hormigas. Esto se puede ver en los siguientes hallazgos con respecto a las hormigas. A. Las hormigas entierran a sus muertos de manera similar a los humanos. B. Tienen un sofisticado sistema de división del trabajo, mediante el cual tienen gerentes, supervisores, capataces, obreros, etc. C. De vez en cuando se reúnen entre ellos para tener una charla. D. Tienen un método avanzado de comunicación entre ellos. E. Mantienen mercados regulares en los que intercambian bienes. F. Almacenan granos durante largos periodos de invierno y si el grano comienza a brotar, cortan las raíces como si entendieran que si lo dejaran crecer se pudriría. Si los granos almacenados por ellos se mojan debido a las lluvias, los llevan a la luz del sol para secar, y una vez que se secan, se los llevan adentro como si supieran que la humedad provocara el desarrollo de raíces y posteriormente la putrefacción del grano. Barrera entre las aguas dulces y saladas. Observa la siguiente aleya del Corán. Hizo que las dos grandes masas de agua se encuentren, pero dispuso entre ambas una barrera que no transgreden. Al-Corán, Sura 55, Aleyas 19 y 20. En el texto árabe, la palabra barzakh significa una barrera o una partición. Esta barrera no es una partición física. La palabra árabe maraja literalmente significa que se encuentran y se mezclan. Los primeros comentaristas del Corán fueron incapaces de explicar estos dos significados opuestos para estas dos masas de agua, es decir, se encuentran y se mezclan y al mismo tiempo hay una barrera entre ellos. La ciencia moderna ha descubierto que en los lugares donde se encuentran dos mares diferentes hay una barrera entre ellos. Esta barrera divide los dos mares para que cada mar tenga su propia temperatura, salinidad y densidad. Los oceanólogos ahora están en una mejor posición para explicar este versículo. Hay una barrera de agua invisible entre los dos mares, a través de la cual el agua de un mar pasa al otro. Pero cuando el agua de un mar entra en el otro mar, pierde su característica distintiva y se homogeneiza con la otra agua. En cierto modo, esta barrera sirve como un área de homogeneización de transición para las dos aguas. Este fenómeno científico mencionado en el Corán también fue confirmado por el Dr. William Hay, que es un conocido geólogo marino y profesor de ciencias geológicas en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. El Corán menciona este fenómeno también en el siguiente verso, y puso entre los dos mares una barrera. Al Corán, Sura 27, Aleya 61.
Este fenómeno ocurre en varios lugares. Un buen ejemplo es la división entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico en el estrecho de Gibraltar. Pero ojo, cuando el Corán habla sobre el divisor entre el agua dulce y salada, menciona la existencia de una partición infranqueable con la barrera. Él es quien ha hecho confluir las dos masas de agua, una dulce y la otra salada. Entre ambas puso un espacio intermedio y una barrera infranqueable. Al-Corán, Sura 25, Aleya 53. La ciencia moderna ha descubierto que en los estuarios, donde el agua dulce y el agua salada se encuentran, la situación es algo diferente a los lugares donde se encuentran dos mares. Se ha descubierto que lo que distingue el agua dulce del agua salada en los estuarios es una zona picnoclina, que posee una marcada discontinuidad en su densidad. Esta partición o zona de separación tiene una salinidad diferente a la del agua dulce y a la de la salada. Este fenómeno ocurre en varios lugares, incluido Egipto, donde el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. La presencia de la materia interestelar. Anteriormente se asumía que el espacio fuera de los sistemas astronómicos organizados era un vacío. Más tarde, los astrofísicos descubrieron la presencia de puentes de materia en este espacio interestelar. Estos puentes de materia se llaman plasma y consisten en gas completamente ionizado que contiene igual número de electrones libres e iones positivos. A este plasma se le llama el cuarto estado de la materia, de los tres estados conocidos que son sólido, líquido y gaseoso. El Corán menciona la presencia de esta materia interestelar en el siguiente verso. Él es quien creó los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ambos. Al-Corán, Sura 25, Aleya 59. Sería ridículo que alguien sugiriera que la presencia de materia galáctica interestelar se conociera hace 1400 años. Frutas creadas en pares, macho y hembra. A los frutos los creó en pares. Al-Corán, Sura 13, Aleya 3. El fruto es el producto final de la reproducción de las plantas superiores. La etapa que precede a la fruta es la flor, que tiene órganos masculinos y femeninos o estambres y óvulos. Una vez que el polen ha sido llevado a la flor, dan fruto, que a su vez madura y libera su semilla. Todas las frutas, por lo tanto, implican la existencia de órganos masculinos y femeninos, hecho que se menciona en el Corán. En ciertas especies, la fruta puede provenir de flores no fertilizadas, fruta partenocarpia, como plátanos, ciertos tipos de piña, higos, naranja, uvas, etc. Estas también tienen características sexuales definidas. Circulación sanguínea y producción de leche. El Corán fue revelado 600 años antes de que el científico musulmán Ibn Nafis describiera la circulación de la sangre, y 1000 años antes de que William Harvey explicara este entendimiento al mundo occidental, y aproximadamente 13 siglos antes de que se supiera lo que ocurre en los intestinos asegurando que los órganos se nutren por el proceso de absorción digestiva. Un verso en el Corán describió el origen de los componentes de la leche, que reafirma este concepto. Para entender el verso del Corán sobre los conceptos anteriores, es importante saber que se producen reacciones químicas en los intestinos y que a partir de ahí, sustancias extraídas de los alimentos pasan al torrente sanguíneo a través de un sistema complejo, a veces por el hígado, dependiendo de su naturaleza química. La sangre los transporta a todos los órganos del cuerpo, entre los cuales se encuentran las glándulas mamarias productoras de leche. En lenguaje sencillo, ciertas sustancias de los contenidos de los intestinos entran en los vasos de la pared intestinal y estas sustancias son transportadas por el torrente sanguíneo a los diversos órganos. Este concepto se apreciará plenamente si deseamos entender los siguientes versos del Corán. En los ganados tienen ustedes un ejemplo del poder divino. Les doy a beber de lo que se produce en sus vientres, entre quimo y sangre, leche pura, gustosa para quienes la beben. Al-Corán, Sura 16, Aleya 66. En los ganados hay una lección. Doy a ustedes de beber de lo que hay en sus ubres. Obtienen de ellos muchos beneficios y también se alimentan. Al-Corán, Sura 23, Aleya 21. La descripción coránica de la producción de leche en el ganado es sorprendentemente similar a lo que la fisiología moderna ha descubierto. Hace unos años, un grupo de árabes recopiló toda la información relativa a la embriología del Corán.
siguiendo las instrucciones del Corán que dice: consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan. Al-Corán, capítulo 16, versículo 43. Y capítulo 21, versículo 7. Toda la información del Corán que hace referencia al desarrollo del embrión humano fue recopilada y traducida al inglés para ser presentada al profesor Keith Moore, el cual es profesor de embriología y presidente del Departamento de Anatomía de la Universidad de Toronto. Por aquel entonces, era una de las máximas autoridades en el campo de la embriología. Con la información del Corán que se le presentó, se le pidió que diera una opinión. Después de examinar cuidadosamente la traducción del Corán y los versículos que se le presentaron, el Dr. Moore dijo que la mayor parte de la información relativa a la embriología mencionada en el Corán está en perfecta conformidad con los descubrimientos modernos en el campo de la embriología y no los contradice de ningún modo. Añadió que, sin embargo, había algunos versículos sobre cuya precisión científica aún no podía comentar. No pudo decir si la declaración era verdadera o falsa, ya que él mismo no estaba al tanto de la información contenida allí. Tampoco se había mencionado aún esta información en la escritura moderna ni en los estudios de embriología. El Corán dice, recita, comenzando por el nombre de tu Señor, que ha creado. Creó al hombre de un coágulo adherente. Al-Corán, Sura 96, aleyas 1 y 2. La palabra alaq, además de significar un coágulo de sangre colgando, también significa algo que se adhiere, una forma parecida a una sanguijuela. El Dr. Keith Moore no sabía si un embrión en las etapas iniciales tenía apariencia de una sanguijuela. Para comprobar esto, estudió la etapa inicial del embrión bajo un microscopio muy potente en su laboratorio y comparó lo que observó con un diagrama de una sanguijuela, y quedó realmente fascinado por el sorprendente parecido entre los dos. De la misma manera, adquirió del Corán información sobre embriología que hasta ese momento no se conocía. El Dr. Keith Moore pudo despejar alrededor de 80 incógnitas relacionadas con los datos embriológicos gracias a las menciones del Corán y los hadices. Las notas tomadas de la información clave contenida en el Corán y de la ciencia del hadith estaban totalmente de acuerdo con los últimos descubrimientos en el campo de la embriología. El profesor Moore dijo, si me hubieran hecho estas preguntas hace 30 años, no habría podido responder ni a la mitad de ellas por la falta de información científica. El Dr. Keith Moore había sido el autor del libro The Developing Human, el desarrollo humano en español. Después de adquirir nuevos conocimientos del Corán, escribió en 1982 la tercera edición del mismo libro, El desarrollo humano. El libro recibió un premio al mejor libro de medicina escrito por un solo autor. Ha sido traducido a varios idiomas y distribuido por todo el mundo, y se utiliza como el libro de texto de embriología en el primer año de estudios médicos. En 1981, durante la 7ª conferencia médica en Dammam, Arabia Saudí, el Dr. Moore dijo: «Ha sido un gran placer para mí ayudar a aclarar las declaraciones del Corán sobre el desarrollo humano. Para mí está claro que estas declaraciones deben haber venido a Muhammad provenientes de Dios o Allah, porque casi todo conocimiento no se descubrió hasta muchos siglos después. Esto me confirma que Muhammad debe haber sido un mensajero de Allah». El Dr. Joe Lay Simpson, presidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Baylor College of Medicine en Houston, Estados Unidos, declaró: «Estos hadices, dichos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no podrían haberse obtenido sobre la base del conocimiento científico de aquella época en la que fueron escritos. Por ello, podemos confirmar que no solo no hay conflicto entre la genética y el Islam, sino que de hecho el Islam puede guiar a la ciencia aplicando información de las revelaciones divinas a algunos de los enfoques científicos tradicionales. Existen declaraciones en el Corán que siglos después fueron válidas y que apoyan que el conocimiento del Corán sea recibido de Dios». El ciclo del agua. En 1580, Bernard Palissy fue el primer hombre en describir el concepto actual del ciclo del agua. Describió cómo el agua de los océanos se evapora y se enfría para formar nubes. Las nubes se mueven tierra adentro donde se elevan, se condensan y cae la lluvia. Esta agua se acumula y fluye de regreso hacia el océano en un ciclo continuo. En el siglo VII a.C., Tales de Mileto creía que la aspersión superficial de los océanos era recogida por el viento y llevada tierra adentro para caer en forma de lluvia.
En tiempos anteriores, la gente desconocía el origen del agua subterránea. Pensaban que el agua de los océanos era empujada por los vientos hacia el interior de los continentes. También creían que el agua volvía por un pasaje secreto o el Gran Abismo. Se creía que este pasaje estaba conectado a los océanos y era llamado el Tártaro desde la época de Platón. Incluso Descartes, un gran pensador del siglo XVIII, compartía esta visión. Hasta el siglo XIX, la teoría de Aristóteles prevaleció. De acuerdo con esta teoría, el agua se condensaba en cavernas frescas de montaña y formaba lagos subterráneos que alimentaban manantiales. Hoy sabemos que el agua de la lluvia que se filtra en las grietas del suelo es responsable de esto. El ciclo del agua es descrito por el Corán en las siguientes aleyas. ¿Acaso no ves que Allah hace descender el agua del cielo y luego hace que surja como manantiales en la tierra y hace brotar con ella cultivos de diversos colores? Al-Corán, Sura 39, aleya 21. Y el agua que hace descender del cielo para dar vida a la tierra árida. En eso hay signos para un pueblo que razona. Al-Corán, Sura 30, aleya 24. Hice descender del cielo el agua en una medida limitada, para que permanezca en la tierra, pero si quisiera, la podría hacer desaparecer. Al-Corán, Sura 23, aleya 18. Ningún otro texto con datos de hace 1400 años da una descripción tan precisa del ciclo del agua. Considera el siguiente versículo del Corán. Cree al ser humano de un óvulo fecundado. Al-Corán, Sura 76, versículo 2. La palabra árabe nutfatin amshajin significa líquidos mezclados. Según comentaristas del Corán, estos líquidos mezclados se refieren a los agentes o líquidos masculinos o femeninos. Después de la mezcla de gametos masculinos y femeninos, el cigoto todavía pertenece como nutfa. Los líquidos mezclados también pueden referirse al líquido espermático, que está formado por diversas secreciones que provienen de diversas glándulas. Por lo tanto, nutfatin amshajin, es decir, una pequeña cantidad de fluidos mezclados, se refiere a los gametos masculinos y femeninos, o los fluidos o las células germinales, como parte de los fluidos circundantes. La determinación del sexo. El sexo del feto está determinado por la naturaleza del esperma y no del óvulo. El sexo del bebé, ya sea femenino o masculino, dependerá de si el 23º par de cromosomas es XX o XY respectivamente. Principalmente, la determinación del sexo ocurre en la fertilización y depende del tipo de cromosoma sexual del espermatozoide que fertiliza el óvulo. Si se trata de un espermatozoide con cromosoma X, el que fertiliza el óvulo, el feto es una chica. Y si se trata de un espermatozoide de cromosoma Y, el feto es un chico. Él ha creado la pareja, el macho y la hembra, de una gota de esperma eyaculada. Al-Corán, Sura 53, aleyas 45-46. La palabra árabe nutfa significa una cantidad mínima de líquido y tumna significa eyaculado o plantado. Por lo tanto, nutfa se refiere específicamente al esperma porque se eyacula. El Corán dice: ¿acaso no fue un óvulo fecundado por una gota de esperma eyaculada y luego un embrión? Allah lo creó y le dio forma armoniosa y creó de allí la pareja, el hombre y la mujer. Al-Corán, Sura 75, aleyas 37-39. Aquí, nuevamente se menciona que una mínima cantidad de esperma, indicado por las palabras nutfatan min maniyyin, que proviene del hombre, es el responsable del sexo del feto. Algunas suegras en la India culturalmente prefieren en general tener nietos varones y a menudo culpan a sus nueras si el bebé no es del sexo deseado. Si tan solo supieran que el factor determinante es la naturaleza del esperma del hombre y no del óvulo femenino, es decir, que si hubiera que echar la culpa a alguien, deberían culpar a sus hijos y no a sus nueras, ya que tanto el Corán, hace ya más de 1400 años, y la ciencia, más recientemente, sostienen que es el fluido masculino el responsable del sexo de los bebés. Montañas firmemente fijadas. La superficie de la Tierra está dividida en muchas placas rígidas, que tienen unos 100 kilómetros de espesor. Estas placas flotan en una región parcialmente fundida llamada astenosfera. Las formaciones montañosas ocurren en los perímetros de dichas placas.
La corteza terrestre tiene 5 kilómetros de espesor bajo los océanos, unos 35 kilómetros de espesor por debajo de superficies continentales planas y casi 80 kilómetros de espesor debajo de grandes cadenas montañosas. Estos son los sólidos cimientos sobre los que se levantan las montañas. El Corán también habla sobre los fuertes cimientos de las montañas en el siguiente verso. Fijó las montañas. Al-Corán, Sura 79, Aleya 32. Oscuridad en las profundidades del océano. El profesor Durga Rao es un experto en el campo de geología marina y fue profesor en la Universidad Rey Abdulaziz. Se le pidió que comentara el siguiente versículo. El estado de los que se negaron a creer es como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre otras, que a su vez están cubiertas por nubes. Son tinieblas que se superponen unas sobre otras. Si alguien mirase su mano, apenas podría distinguirla. De este modo, a quien Allah no ilumine, jamás encontrará la luz. Al-Corán, Sura 24, Aleya 40. El profesor Rao dijo que los científicos han descubierto recientemente esta oscuridad mediante equipos especiales y submarinos que les han permitido sumergirse en las profundidades del océano. Normalmente los seres humanos no pueden bucear sin ayuda en una profundidad de 20 a 30 metros. Y en las zonas oceánicas no pueden sobrevivir a una profundidad de más de 200 metros. Este versículo no se refiere a todos los mares, porque lógicamente no todos los mares pueden describirse como que acumulan oscuridad en capas una sobre otra. Se refiere especialmente a un mar profundo, o el océano profundo. Como dice el Corán, tinieblas en un mar profundo. Estas capas de oscuridad en un océano profundo es el resultado de dos causas. 1. Un rayo de luz se compone de 7 colores. Estos 7 colores son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Los rayos de luz sufren refracción cuando atraviesan el agua. Los primeros 15 a 25 metros de agua absorben el color rojo. Por lo tanto, si un buzo está a 25 metros bajo el agua y resulta herido, este no podría ver el color rojo de su sangre, porque el color rojo no alcanza esta profundidad. De manera similar, los rayos naranjas se absorben entre los 30 y 50 metros, el amarillo entre los 50 y 100 metros, el verde entre 100 y 200 metros, el azul hasta los 200 metros y finalmente violeta e índigo por encima de los 200 metros. Debido a la sucesiva desaparición del color, una capa tras otra, el océano progresivamente se vuelve más oscuro, es decir, la oscuridad tiene lugar bajo las capas de luz. A una profundidad de 1000 metros hay una completa oscuridad. 2. Los rayos del sol son absorbidos por las nubes, que a su vez dispersan los rayos de luz, causando una capa de oscuridad bajo las nubes. Esta es la primera capa de oscuridad. Cuando los rayos de luz alcanzan la superficie del océano, se reflejan en la superficie de las olas, dándolas un aspecto brillante. Por lo tanto, son las olas las que reflejan la luz y causan oscuridad. La luz no reflejada penetra en las profundidades del océano. Por lo tanto, el océano tiene dos partes: la superficie caracterizada por la luz y el calor, y la profundidad caracterizada por la oscuridad. La superficie está más separada de la parte profunda del océano por las olas. Las olas internas cubren las aguas profundas de mares y océanos, porque las aguas profundas tienen una densidad más alta que las aguas sobre ellas. La oscuridad comienza debajo de las olas internas. Incluso los peces en las profundidades del océano no pueden ver su única fuente de luz es de sus propios cuerpos. El Corán menciona tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre otras. En otras palabras, sobre estas olas hay más tipos de olas, es decir, las que se encuentran en la superficie del océano. El verso del Corán continúa, que a su vez están cubiertas por nubes. Son tinieblas que se superponen unas sobre otras. Estas nubes, como se explica, son barreras una sobre la otra que además causan oscuridad por absorción de colores a diferentes niveles. El profesor Durga Rao concluyó diciendo: hace 1400 años un ser humano corriente no podía explicar este fenómeno con tanto detalle. Por lo tanto, la información debe haber venido de una fuente sobrenatural. Las montañas son como estacas. En geología,
El fenómeno del plegamiento es un hecho descubierto recientemente. El plegamiento es responsable de la formación de cadenas montañosas. La corteza terrestre en la que vivimos es como un caparazón sólido, mientras que las capas más profundas son calientes y fluidas, y por lo tanto inhóspito para cualquier forma de vida. También se sabe que la estabilidad de las montañas está vinculada al fenómeno del plegamiento, porque son los pliegues los que dan origen a los cimientos para los relieves que construyen las montañas. Los geólogos nos dicen que el radio de la Tierra es de aproximadamente 6.371 kilómetros, y la corteza en la que vivimos es muy delgada, oscila entre 6 y 12 kilómetros. Como la corteza es delgada, tiene una alta posibilidad de temblar. Las montañas actúan como estacas o piquetas de tienda que sostienen la corteza terrestre y la dan estabilidad. El Corán contiene exactamente dicha descripción en la siguiente aleya. ¿Acaso no hice de la tierra un lecho y de las montañas estacas? Al Corán, Sura 78, versículos 6 y 7. La palabra autad significa estacas o clavijas, como las utilizadas para anclar una tienda de campaña, y son los cimientos profundos de los pliegues geológicos. El libro llamado Tierra se considera un libro de texto de referencia básico en geología en muchas universidades de todo el mundo. Uno de los autores de este libro es Frank Press, quien fue presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos durante 12 años y fue asesor científico del expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. En este libro ilustra la montaña en forma de cuña y la montaña misma como una pequeña parte del todo, cuya raíz está profundamente arraigada en el suelo. Según el Dr. Press, las montañas desempeñan un papel importante de la estabilización de la corteza terrestre. El Corán menciona claramente la función de las montañas para evitar que la tierra tiemble. Afirmé la tierra con montañas, para que no tiemble. Al Corán, Sura 21, versículo 31. Las descripciones del Corán coinciden perfectamente con los datos geológicos modernos. Seres humanos creados a partir de nutfa o cantidades mínimas de líquido. El Sagrado Corán menciona no menos de 11 veces que el ser humano se crea a partir de nutfa, o sea, una pequeña cantidad de líquido, tan pequeña como la gota de líquido que queda después de vaciar un vaso. Esto se menciona en varios versículos del Corán, incluyendo la Sura 22, aleya 5. y la Sura 23, aleya 13. La ciencia ha confirmado en los últimos tiempos que solo se requiere uno de un promedio de 3 millones de espermatozoides para fertilizar el óvulo. Esto significa que solo una tercera millonésima parte, o 0,00003% de la cantidad de esperma que se emite, es necesaria para la fertilización. El universo en expansión. En 1925, un astrónomo estadounidense llamado Erwin Hubble proporcionó la evidencia visual de que todas las galaxias se están alejando entre sí, lo que implica que el universo se está expandiendo. La extensión del universo es ahora un hecho científico establecido. Esto es lo que el Corán dice acerca de la naturaleza del universo. Yo soy quien construí el universo con mi poder creador y soy yo quien lo expande continuamente. Al Corán, Sura 51, aleya 47. La palabra árabe musi'un se traduce concretamente como expandiéndolo y se refiere a la creación de la continua expansión de la inmensidad del universo. Stephen Hawking, en su libro Una breve historia del tiempo, dice: el descubrimiento de que el universo se está expandiendo fue una de las más grandes revoluciones intelectuales del siglo XX. El Corán mencionó la expansión del universo incluso antes de que el hombre aprendiese a construir un telescopio. La miel tiene propiedades curativas. La abeja absorbe los jugos de varios tipos de flores y frutos y forma dentro de su cuerpo la miel, la cual es almacenada en sus celdas de acera. Solo hace un par de siglos que el ser humano descubrió que la miel sale del vientre de la abeja. Este hecho fue mencionado en el Corán hace 1400 años en la siguiente aleya. De su interior sale un jarabe de diferentes colores, que es medicina para la gente. Al Corán, Sura 16, las abejas, versículo 69. Ahora somos conscientes de que la miel tiene propiedades curativas y también una suave propiedad antiséptica.
En la Segunda Guerra Mundial, los rusos usaron miel para cubrir sus heridas. La herida retendría la humedad y dejaría muy poco tejido cicatrizal. Gracias a la densidad de la miel, no crecerían hongos ni bacterias en la herida. Una persona que sufre de alergia a una planta en particular, se le puede dar miel de esa planta, para que la persona desarrolle resistencia a esa alergia. La miel es rica en fructosa y vitamina K, así que el conocimiento que contiene el Corán sobre la miel, su origen y propiedades, estaba muy adelantado en la época en que fue revelado. Todo ser vivo está creado de agua. Observa el siguiente verso del Corán. ¿Acaso los que se niegan a creer no reparan en que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea y la disgregué, y que creé del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún después de esto no van a creer? Al-Corán, Sura 21, aleya 30. Solo después de que se hayan realizado avances en la ciencia, es ahora cuando sabemos que el citoplasma, la sustancia básica de la célula, está compuesto por un 80% de agua. Las investigaciones modernas también han revelado que la mayoría de los organismos contienen entre 50 y 90% de agua, y que toda entidad viviente requiere agua para su existencia. ¿Es posible que hace 14 siglos cualquier persona adivinase que todo ser viviente estaba creado de agua? Además, ¿sería concebible tal suposición por un ser humano en los desiertos de Arabia, donde siempre ha habido escasez de agua? La siguiente aleya se refiere a la creación a partir del agua. Allah creó a todo ser vivo del agua. Al-Corán, Sura 24, aleya 45. El siguiente verso se refiere a la creación de seres humanos a partir del agua. Él es quien creó al ser humano del agua y dispuso para él un parentesco de sangre y otro por matrimonio. Tu Señor tiene poder sobre todas las cosas. Al-Corán, Sura 25, aleya 54. Plantas creadas en pares macho y hembra. Antiguamente, los humanos no sabían que las plantas también tienen distinciones de género. La ciencia que estudia las plantas, la botánica, afirma que toda planta tiene género masculino y femenino. Incluso en las plantas que son unisexuales se pueden identificar flores como masculinas y femeninas. E hizo descender agua del cielo para que con ella broten diferentes pares de plantas. Al-Qur'án, Sura 20, aleya 53. Seres humanos creados a partir del sulala. Luego hizo que su descendencia surgiera de una gota de esperma insignificante. Al-Qur'án, Sura 32, aleya 8. La palabra árabe sulala es traducida también como esencia o extracto, que significa la mejor parte de una cosa o una parte de un todo. En la actualidad, se sabe que de los millones de espermatozoides producidos por el hombre, solo es necesario uno para la fecundación, y es el que penetra en el óvulo. Este espermatozoide entre varios millones es conocido en el Corán como sulala. Sulala también significa una pequeña porción de esa esencia. Este líquido se refiere a los fluidos germinales masculinos y femeninos que contienen a los gametos. Tanto el óvulo como el esperma se extraen de sus entornos en el proceso de fertilización. La abeja. Tu Señor les inspiró a las abejas. Habiten en las moradas que hayan construido en las montañas, en los árboles y en las que la gente les construya. Aliméntense de los frutos y transiten por donde les ha facilitado su Señor. Al-Corán, capítulo 16, las abejas, versículos 68 y 69. Von Fries recibió el premio Nobel en 1973 por su investigación sobre el comportamiento y comunicación de las abejas. La abeja, después de descubrir cualquier nuevo jardín o flor, vuelve y comunica a sus compañeras las abejas la ubicación exacta y dirección para llegar hasta dicho lugar. Este sistema de comunicación es conocido como danza de las abejas. Los peculiares movimientos de este insecto están destinados a transmitir información entre abejas obreras. Fue descubierto por la ciencia recientemente utilizando fotografías y otros métodos. El Corán menciona en el versículo anterior cómo se le ha proporcionado a la abeja la habilidad de transitar por donde les ha facilitado su Señor.
La abeja obrera o abeja soldado es una abeja hembra. En el capítulo de Surat al-Nahl, Surat 16, versículos 68 y 69, el género utilizado para la abeja es el género femenino en las palabras en árabe, kuli y fasluki. Esto indica que la abeja que sale de su hogar para recolectar alimento, en el Corán, los versos de dichas acciones están conjugados en femenino. En otras palabras, la abeja soldado o la abeja obrera es una abeja hembra. De hecho, en la obra de Shakespeare, Enrique IV, algunos de los personajes hablan de abejas y mencionan que las abejas son soldados y que tienen un rey. Eso es lo que pensaba la gente en la época de Shakespeare. Pensaban que las abejas obreras eran abejas macho y que en la colmena respondían ante una abeja rey. Sin embargo, esto no es cierto. Las abejas obreras son hembras y no responden ante ninguna abeja rey, sino ante una abeja reina. Pero se necesitaron investigaciones modernas en los últimos 300 años para descubrir esto. Los vientos impregnan las nubes. Envié los vientos fecundadores y hago descender del cielo agua con la que les doy de beber. Al-Qur'an, Sura 15, aleya 22. La palabra árabe utilizada aquí es lawaqiha, que es el plural de laqah que deriva de laqaha, lo que significa impregnar o fecundar. En este contexto, impregnar significa que el viento empuja las nubes entre sí. El aumento de la condensación causa rayos y por lo tanto lluvia. Una descripción similar se encuentra en el Corán. Allah es quien envía los vientos para que éstos reúnan las nubes, extendiéndolas y fragmentándolas por el cielo como Él quiere. Luego ves que la lluvia cae de entre ellas. Cuando los siervos, azotados por la sequía, reciben la lluvia, se alegran. Al-Qur'an, Sura 30, aleya 48. Las descripciones del Corán son absolutamente precisas y de acuerdo perfectamente con los datos modernos sobre hidrología. El Sol se extinguirá después de cierto periodo. La luz del Sol se debe a un proceso químico en su superficie que ha estado ocurriendo continuamente durante los últimos 5.000 millones de años. Llegará a su fin en algún momento del futuro. Cuando el Sol se extinga totalmente, llevará a la extinción de toda vida en la Tierra. En cuanto a la impermanencia de la existencia del Sol, el Corán dice: el Sol sigue una trayectoria determinada hacia donde le fue designado por decreto del Poderoso, el que todo lo sabe. Al-Qur'an, Sura 36, aleya 38. La palabra usada aquí es mustaqar, lo que significa un lugar o tiempo determinado. Así el Corán dice que el Sol va hacia un lugar determinado, y así lo hará solo hasta un periodo de tiempo predeterminado, lo que significa que terminará o se extinguirá. La telaraña, el hogar frágil. El Corán menciona en la Sura Al-Ankabut: quienes tomaron en lugar de Allah otros protectores son como la araña que teje su propio refugio, siendo que el refugio más frágil es la telaraña. Si supieran. Al-Qur'an, Sura 29, aleya 41. Además de hacer una descripción de la telaraña como ligera, delicada y frágil, el Corán pone énfasis también en la fragilidad de la relación en la casa de la araña, donde la hembra con frecuencia asesina a su pareja el macho. La rotación del Sol. Durante mucho tiempo, filósofos europeos y científicos creían que la Tierra se encontraba en el centro del universo y cualquier otro elemento, incluyendo el Sol, se movía a su alrededor. En Occidente, este concepto geocéntrico del universo era prevaleciente desde la época de Ptolomeo, alrededor del siglo II después de Cristo. En 1512, Nicolás Copérnico presentó su teoría heliocéntrica del movimiento planetario, la cual afirmaba que el Sol es inmóvil en el centro del sistema solar y el resto de los planetas rotaban alrededor. En 1609, el científico alemán Johannes Kepler publicó su obra Astronomía Nova. En esta obra concluyó que no solo los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol, sino que también giran sobre sus ejes en velocidades irregulares. Este conocimiento hizo posible que los científicos europeos explicaran correctamente muchos de los mecanismos del sistema solar, incluyendo la secuencia del día y la noche. Después de estos descubrimientos se pensaba que el Sol estaba fijo y no rotaba sobre su eje como lo hace la Tierra. Recuerdo haber estudiado este error en los libros de geografía durante mi periodo en la escuela. Reflexionemos sobre los siguientes versos del Corán. Él es quien creó la noche y el día, el Sol y la Luna. Cada uno recorre su órbita. Al-Qur'an, Sura 21, aleya 33.
La palabra árabe usada en el verso anterior es yasbahun. La palabra yasbahun deriva de la palabra sabaha, que transmite la idea de movimiento que provenga de cualquier cuerpo en marcha. Si usáramos la palabra para un hombre sobre el suelo, no significaría que está rodando, pero significaría que está caminando o corriendo. Si usáramos la palabra para un hombre en el agua, no significaría que está flotando, pero significaría que él está nadando. De manera similar, si usamos la palabra yasbah para un cuerpo celeste como el Sol, no significaría que solo está volando a través del espacio. Más bien significaría que éste también gira a medida que avanza por el espacio. La mayoría de los libros de texto escolares han incorporado el hecho de que el Sol gira sobre su eje. La rotación del Sol sobre su propio eje puede ser probada con la ayuda de un equipo que proyecte la imagen del Sol de manera que se pueda examinar sin ser cegado. Se puede apreciar que el Sol tiene manchas o puntos que completan un movimiento circular una vez cada 25 días, es decir, el Sol tarda aproximadamente 25 días en rotar sobre su eje. De hecho, el Sol viaja a través del espacio aproximadamente a unos 241 km por segundo y tarda alrededor de 200 millones de años en completar una vuelta completa a nuestra galaxia, la Vía Láctea. No le es posible al Sol alcanzar a la Luna, ni la noche puede adelantarse al día. Cada astro circula en su órbita. Al-Qur'án, Sura 36, aleya 40. Este verso menciona un dato fundamental descubierto por la astronomía moderna, es decir, la existencia de las órbitas individuales del Sol y la Luna y sus trayectorias por el espacio con sus propios movimientos. La dirección determinada hacia la cual viaja el Sol, llevando consigo el sistema solar, ha sido ubicada exactamente por la astronomía moderna. Se le ha dado un nombre, el ápex solar. El sistema solar se está moviendo en el espacio hacia un punto situado en la constelación de Hércules, Kappa Alpha, cuya ubicación exacta es firmemente establecida. La Luna gira alrededor de su eje y se traslada alrededor de la Tierra en el mismo intervalo de tiempo. Tarda aproximadamente 29 días y medio en completar una rotación. Uno no puede evitar sorprenderse de la precisión científica del Corán. La existencia de partículas subatómicas. En la antigüedad, una teoría conocida con el nombre de teoría del atomismo era ampliamente aceptada. Esta teoría fue propuesta originalmente por los griegos, en particular por un hombre llamado Demócrito, el cual vivió hace unos 23 siglos. Demócrito y algunos otros después de él asumieron que la unidad más pequeña de la materia era el átomo. Los árabes solían creer lo mismo. El significado de la palabra árabe dharra significa comúnmente átomo. En los últimos tiempos, la ciencia moderna ha descubierto que es posible dividir incluso un átomo. Que el átomo se pudiera dividir aún más es un descubrimiento científico del siglo XX. Hace 14 siglos, este concepto habría parecido inusual incluso a un árabe de esa época. Para el dharra era el límite más allá del cual uno podía llegar. Sin embargo, el siguiente verso del Corán rechaza reconocer este límite. Dicen los que se negaron a creer, no habrá día del juicio. Diles, oh Muhammad, sí, habrá, se los juro por mi Señor. Él es conocedor de lo oculto. No se le escapa el conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la tierra, ni existe nada menor ni mayor que no esté en un libro evidente. Al-Qur'án, Sura 34, aleya 3. Este verso se refiere a la omnisciencia de Allah, su conocimiento de todas las cosas, ocultas o aparentes. Luego va más allá y dice que Allah es consciente de todo, incluyendo lo que es más pequeño o más grande que el átomo. Así el verso muestra claramente que es posible que algo más pequeño que el átomo exista, hecho descubierto recientemente por la ciencia moderna. El vuelo de las aves. Sobre el vuelo de las aves, el Corán dice, ¿no han observado las aves suspendidas en el cielo? Es Allah quien las sustenta. En esto hay signos para los creyentes. Al-Qur'án, Sura 16, aleya 79. Un mensaje similar se menciona también en el Corán en el siguiente versículo. ¿Acaso no contemplan a las aves en las alturas, desplegando y replegando sus alas? Solo el misericordioso las sostiene. Él ve todas las cosas. Al-Qur'án, Sura 67, aleya 19. La palabra árabe amsaka significa literalmente poner la mano encima, agarrar, sujetar
o sostener a alguien, que expresa la idea que Allah sostiene al pájaro con su poder. Estos versículos enfatizan la relación dependiente y directa del comportamiento de las aves con el orden divino. Los datos científicos modernos han demostrado el grado de perfección alcanzado por ciertas especies de aves con respecto a la programación de sus movimientos. Debido a la existencia de un código migratorio en el genoma de las aves, se puede explicar las largas y complicadas migraciones que incluso pájaros muy jóvenes, sin ninguna experiencia previa y sin ninguna guía, son capaces de lograr, y también pueden regresar al punto de partida en una fecha determinada. El profesor Hamburger, en su libro Poder y Fragilidad, da el ejemplo de Cordero Pájaro, que vive en el Pacífico con su recorrido de más de 15.000 millas, en forma de 8. Realiza este viaje durante un periodo de 6 meses y vuelve a su punto de partida con un retraso máximo de una semana. Las instrucciones altamente complicadas para tal viaje deben estar contenidas en las células nerviosas de las aves. Definitivamente, las aves están programadas. ¿No deberíamos reflexionar sobre la identidad de este programador?